Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante espinoso y la verdad que hacer un vídeo contestando esta famosa pregunta es complicado, pero voy a intentarlo, ¿vale? Voy a intentar contestar a la famosa pregunta de si merece la pena o no merece la pena invertir tiempo, dinero y recursos en Search Engine Optimization, más conocido como SEO, SEO, posicionamiento en Google y un poco, digamos que eso, cuánto debería invertir aquí, cuánto no. Y vamos a intentar responder a esa pregunta. Lo primero que tenemos que entender es que no hay un sí o un no claro, ¿vale? Por lo general, y voy a tirarme ya a la piscina, yo a mis clientes, por el tipo de clientes que normalmente me suelen llegar, algunos rompen esa regla, pero por lo general, hablando de pymes y pequeños emprendedores que están empezando, que quieren montar su empresa, por lo general siempre recomiendo no invertir muchos recursos en Search Engine Optimization. Por lo menos no hasta que no tengan ya un flujo de dinero entrando y tengan ya un producto verificado que saben que la gente está dispuesta a pagar dinero por dicho producto. Es decir, cuando ya empiezas a vender y cuando ya empiezas a traer un poquito de dinero, sí que recomiendo invertir en SEO, invertir en publicidad, etcétera, etcétera. Pero por lo general mi respuesta es no. Por lo menos no si estás empezando o si no tienes, digamos que un presupuesto ya un poco más amplio. Si viene mañana Nike y me dice, oye, quiero vender más, pues probablemente analizaría su estrategia de Search Engine Optimization, intentaría ver cómo lo están haciendo por ahí, ¿no? Pero por lo general no me llegan muchos clientes como Nike y aquellas empresas más pequeñas, medianas, sobre todo también emprendedores pequeños que están empezando con su negocio, por lo general SEO no es una cosa en la que yo recomiendo invertir y os voy a explicar por qué. El primer punto a tener en cuenta es el tipo de negocio que estáis creando. Si tenéis un negocio local, llámese Bar Manolo, panadería de abajo de la calle de mi casa, si tenéis una tienda de ropa, una tienda de juguetes, un local físico, un negocio en físico, es mucho más probable que tienda a recomendar invertir en SEO, porque por lo general no es tan difícil, depende de dónde viváis, porque obviamente si queréis promocionar un hotel en Orlando os va a costar mucho más que si lo queréis promocionar en una ciudad o en un estado o en una, no sé, un destino no tan visitado y donde no hay tanta afluencia de hoteles como en Orlando. Entonces tenemos que tener un poquito en cuenta qué tipo de negocio estamos trabajando. Si tenéis un negocio interplanetario, como a mí me gusta referirme a ellos, que da igual si te quieres exponer a gente de Madrid o a gente de Sevilla o a gente de China, de Hong Kong o donde sea, tiendo yo a mí me gusta más invertir en otro tipo de cosas porque sí que es cierto que suele haber más competición online para intentar acaparar ese público en internet. Pero insisto, no es nada difícil, por ejemplo, que si tenéis una panadería en un barrio muy particular de Sevilla, pues que queráis invertir a lo mejor en escribir un buen post que esté bien optimizado, mejores panaderías de Sevilla y que aparezca vuestra panadería la primera, ¿no? En ese artículo que esté bien redactado y bien optimizado. Eso, la verdad es que yo soy mucho más, tiendo a recomendar esa estrategia un poquito más, dependiendo, insisto, del tipo de negocio que llevemos. Otra cosa, y esto va un poco ligado a lo que he comentado antes, también depende un poco del presupuesto que tengáis. Si no tenéis mucho dinero para invertir en marketing, SEO yo tiendo a no recomendarlo mucho por el mero hecho de que SEO va también un poco ligado a publicidad. Es muchísimo más fácil posicionar alto en Google si tenemos un presupuesto para invertir en Google Ads, porque newsflash, si nos gastamos dinero en publicidad en Google Ads, pues Google tiende a ser más amigable con nosotros, nos lo reconoce y eso, pues las cosas son como son, así funciona el mundo y sí que es cierto que pues eso, ¿no? Es mucho más fácil posicionar alto en Google si invertimos un poquito en Google. Otra cosa, y estos dos siguientes puntos que van un poquito ligados el uno del otro y van un poquito de la mano, es que tenemos que tener en cuenta que SEO no es un juego o no es una estrategia que vais a hacer una vez y ahí termina el trabajo. Es decir, SEO es un trabajo constante que no para, ¿vale? Es decir, de hecho, a día de hoy, según vamos a subir este vídeo, en un par de meses, Google va a actualizar otra vez su algoritmo, va a empezar a priorizar un poquito más las constantes vitales de nuestras páginas web para tener eso en cuenta a la hora de posicionar. Y esto que están haciendo y que van a hacer es algo que va a ocurrir también dentro de 6 o 7 meses. Es decir, Google cambia el algoritmo a cada rato, y es decir, no va a ser una cuestión de invertir una vez en SEO
y olvidarte del tema ya. Es decir, si quieres posicionar y posicionarte arriba y no bajar del primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, es un trabajo constante que vas a tener que estar haciendo. Y ten en cuenta de que no eres tú el único que lo está haciendo, es que tienes a todo el mundo compitiendo por estar en el mismo sitio donde tú estás. Entonces no es un juego en el que vas a invertir una vez y se acabó. Es decir, vas a tener que estar invirtiendo un montón de tiempo y recursos en eso si quieres mantener esos primeros puestos de Google. Entonces, esto es algo a tener en cuenta, ¿vale? Que no es... Necesitas tiempo, necesitas recursos y necesitas el presupuesto para poder jugar al juego de SEO. El siguiente punto del que os quiero hablar, ya para enlazarlo con el otro, que también va un poquito ligado de la mano, es que es un estilo de vida en sí el juego del SEO, que personalmente yo considero que es bastante desastroso, ¿vale? A mí no me gusta que me venga un cliente y que me diga... Es que, joder, no sé qué ha pasado con Google o no sé qué, que he ido de ingresar $25.000 en un mes a ingresar 300 y no he hecho absolutamente nada, es que no he cambiado nada. Y claro, cuando tu modelo de negocio depende del cambio de algoritmo que pueda o no pueda llegar a hacer Google, yo considero que es un modelo de negocio poco inteligente y obviamente muy ineficiente. Entonces, tened en cuenta que es un modelo de negocio y es una estrategia de marketing, insisto, que te puede dar un montón de dolor de cabeza, te puede provocar mucho estrés, mucha ansiedad. Hay muchísimos factores que no dependen de ti. Entonces, está bien que invirtáis en ello siempre y cuando seáis conscientes de que no quieres depender sobre todo solamente de SEO. SEO está bien hacer las cosas bien y es un poco lo que decía al principio del vídeo también. Está bien que hagáis las cosas bien. Nosotros siempre, cada vez que, por ejemplo, desarrollamos una página web, la optimizamos para SEO. Nos aseguramos de que esté bien hecha, de que sea lo más amigable y lo más apetecible para que Google la pueda mostrar en la primera página de Google en sí. Pero sí que es cierto que tenéis que tener en cuenta de que, considerando todos los puntos que ya mencioné en el vídeo, que es importante que entendáis que depende del estilo de negocio, depende del presupuesto que tengas, depende de tal, os va a convenir más que invirtáis un poquito más en SEO y un poquito más a lo mejor en contenido o en publicidad o lo que sea, ¿no? Y bueno, dicho ya esto, para terminar el vídeo, decir eso, que depende de demasiados factores, que no está todo ligado a lo bien que lo hagáis o mal que lo hagáis, que no intentéis construir sobre todo un modelo de negocio que no dependa de nadie, ni de redes sociales, ni de Google, que dependa de lo que vosotros, como empresas o como emprendedores, tengáis que ofrecer, de lo bueno que podáis aportar. Dicho esto, si tenéis algún tipo de pregunta la podéis dejar en los comentarios, en la descripción tenéis algún enlace también chulo que os puede interesar, y poco más, nos vemos en el siguiente vídeo, muchísimas gracias.